yo sí creo seriamente que el gobierno se demoró. Espero que no sea una demora intencional, porque el efecto de la ausencia de una auditoría internacional adicional es el efecto de la pérdida adicional de garantías que estábamos pidiendo todos para la transparencia y el ejercicio democrático decente y transparente del ejercicio electoral del próximo 29 de mayo. Por eso rechazamos la mora en el gobierno y también que no se hayan agotado todos los procedimientos cuando a tiempo y a sabiendas sabíamos la importancia que tenía esta auditoría. Yo aprovecho esta pregunta porque he hecho una declaración hace menos de una hora que quiero hacerla aquí pública ante el país, y es que un delegado internacional invitado por el Consejo Nacional Electoral y un invitado por nuestra campaña han sido rechazados en Colombia por órdenes de Migración Colombia. Es decir, a uno no se le permitió subir al avión de Avianca en la ciudad de Buenos Aires y el otro está retenido para el ingreso en el aeropuerto El Dorado en este momento. Estaban intentando seguramente tramitar su deportación, y desde aquí le quiero pedir al presidente de Colombia, a la canciller, a la ministra de Relaciones Exteriores, naturalmente al ministro del Interior garante del proceso electoral, y a Migración Colombia, que frente a los colombianos nos den una sola razón por la cual invitados internacionales, invitados directos del Consejo Nacional Electoral, con pasajes y gastos pagos por el Estado colombiano, por el propio Estado colombiano, en el Consejo Nacional Electoral, por la organización electoral, estén siendo retenidos para ingresar a la observación. No hay auditoría, nos anuncian hace menos de 48 horas, y aparte de ello ponen trabas al ingreso de delegaciones internacionales que se convierten en los mayores garantes y observadores del proceso electoral. Nuevamente nos llenan de preocupación, que queremos hacer pública, porque con ello queremos llamar a la comunidad internacional, a toda la prensa colombiana y a toda la militancia de la campaña del Pacto Histórico, del Frente Amplio y de la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez, a que se movilicen el domingo como testigos electorales y controlemos en cada mesa cada voto. Confiamos en nosotros, en nuestra capacidad de movilización, como se demostró el 13 Santiago de marzo en la defensa de las curules del Congreso de la República, y ahora vamos mucho mejor preparados y con mucha más gente a cuidar cada voto de las elecciones. Nos declaramos en estado de preocupación. Gustavo Petro, yo sí creo que con absoluta certeza va a hacer un cambio en las relaciones políticas muy profundas entre el aparato económico y el aparato político. Y ha planteado dos cosas que le voy a resaltar. La primera, la forma como se financia esta campaña. Yo, que vengo de cada región, estaba en el Putumayo, en Nariño, en toda la costa pacífica, en toda la costa atlántica, etcétera. Pues la queja que se nos dice es, bueno, no hay recursos de la campaña para poder atender los requerimientos básicos de la movilidad de la campaña misma, la publicidad, etcétera. Y es porque la campaña únicamente se financia con el crédito, ignorando la reposición de votos, y eso marca una independencia gigante frente al sistema económico, al sistema financiero, y eso ha permitido hablar además con mucha claridad en torno, por ejemplo, al planteamiento que hizo antenoche en el debate presidencial en torno a lo que es el contenido de la reforma tributaria. Una reforma tributaria que aspira a recaudar 50 billones de pesos, grabando fundamentalmente dividendos y utilidades, pues obviamente despierta algún resquemor, pero concentra la atención en los 4.000 más ricos de Colombia. Ustedes recuerdan el levantamiento que hubo de la sociedad colombiana, de los jóvenes que salieron a la calle en toda Colombia, por una reforma tributaria que afectaba el bolsillo de sectores medios y populares fundamentalmente, ampliando incluso la base del IVA en productos de canasta familiar. Nuestra propuesta es completamente contraria, es descubrir completamente la canasta familiar para abaratar los precios que están absolutamente disparados de la misma, abaratar y tener mucha más acceso a derrotar el hambre y la pobreza con mayores o mejores posibilidades de acceso a precios, pero en cambio sí buscando la manera que a través de estos gravámenes y a través de la eliminación de todo lo que podamos en exenciones
y en beneficios absolutamente innecesarios que han sido adoptados básicamente con la capacidad de lobby en el Congreso de la República de las personas más ricas, pues ahí marca una diferencia. Esto sí es un cambio de verdad, no es un cambio menor, es un cambio profundo que solamente se puede dar en un gobierno independiente del sistema económico como tradicionalmente ha financiado las campañas. ¿Eso qué quiere decir? Eso no quiere decir nada diferente a buscar equilibrio y justicia social en las cargas tributarias. No significa, porque cuando nosotros hablamos así, y nosotros que hemos sido congresistas y hemos estado en el gobierno nacional, eso no quiere decir que entonces ahora nos vamos a volver comunistas y que vamos a ir contra la propiedad privada. No, para nada. Lo que necesitamos es justicia distributiva, justicia en el trámite tributario. Así que tenemos aquí dos congresistas que tienen una responsabilidad gigantesca, porque eso va a decisión de ustedes. Con un gobierno que va a liderar con carácter y con independencia, pero con un Congreso que debe tener un enorme carácter para poder enfrentar toda la presión económica que se viene encima allí en los debates. Vamos a someternos al debate democrático, vamos a llevar las iniciativas al Congreso y vamos a respetar la constitución política en los procesos para que debatamos de cara al país qué es lo que más le conviene desde el punto de vista del sistema tributario y desde el punto de vista de la inversión de esos recursos que con independencia podemos llegar a llevar finalmente, por ejemplo, con ellos a llevar a más del triple la inversión, por ejemplo, en educación. Entonces nos dicen, pero ¿cómo va a lograr pasar la educación de 4 billones a 14 billones? Pues lo que hay en el fondo es un compromiso con Gente en Movimiento y con Caldas, que lo tenemos acá, que es lograr la gratuidad en la educación desde el primer grado hasta el nivel universitario mayor, que todos los jóvenes tengan la posibilidad, como existe en los países desarrollados, de tener financiada incluso la educación universitaria. De eso se trata el cambio y el carácter que hay que tener para gobernar en bien de la gente que más lo necesita. Soy de Dinamarca y mi experiencia aquí en general ha sido una experiencia de mucha polarización. No sé si usted está de acuerdo. Y la otra pregunta sería, ¿qué hace uno para hacer un cambio profundo, como dice usted, desde un extremo, si uno quiere lograrlo sin aumentar la polarización en una sociedad? Que haya polarización en una sociedad, incluida Dinamarca, no es malo en sí mismo. Si usted va a la democracia de Estados Unidos, allá se polarizan. Mire las elecciones de Biden y Trump. Y miren España, entre el Partido Popular y el PSOE. Y si baja usted de aquí hacia abajo por todo el Pacífico, país por país, encuentra polarización. La polarización no es mala en sí misma. Lo que debemos aprender es a resolver las diferencias en el escenario democrático, como lo acabo de plantear. Nosotros tenemos una visión de Estado y una visión de sociedad que llevaremos al Congreso. ¿Y quién está en el Congreso? En el Congreso están todos los partidos políticos que están hoy apoyando, con el gobierno incluido actual de Duque, están apoyando a 1 o 2 candidatos que tienen hoy corriendo por la elección presidencial para el domingo. Allá están. Allá está el Partido Conservador, el Centro Democrático, allá está un pedazo de la U, un pedazo del Partido Liberal, y con ellos nos encontramos con todos, absolutamente con todos, en el Congreso de la República. Ahora le digo, dicho esto, ¿vamos a dialogar con ellos en el Congreso de la República? ¿Vamos a tramitar democrática y tolerantemente nuestras diferencias con ellos? La respuesta es sí. ¿Cómo se resuelve la polarización? En las urnas. Cuando el pueblo colombiano escoja por cuál de las dos vías quiere conducir el país, la otra vía pasa a ser oposición. La oposición está regulada constitucionalmente en Colombia y nosotros desde el gobierno y las mayorías del Congreso, declaro, vamos a ser respetuosos totalmente de los derechos de la oposición. Tendrán derecho a estar en las mesas directivas del Congreso, tendrán derecho a las intervenciones privilegiadas en el orden del día que corresponde constitucional y legalmente a la oposición, y seremos los más respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, y vamos a tramitar democráticamente nuestras diferencias. La polarización en sí misma no es mala.
es cómo se resuelven las diferencias al interior de la sociedad democrática y respetuosamente. Y termino con una afirmación que no dejo pasar. Usted dice, ¿cómo hacer un cambio desde un extremo? Y vuelvo y reitero, para nosotros ese discurso no es el discurso en Colombia. El problema es que Gustavo no representa ningún extremo, como usted menciona en Colombia, ni tampoco es el camino a la izquierda en Colombia. Si me pregunta mi militancia, la acaba de ver. Pregunte la militancia de Mauricio, pregunte la militancia del Partido Verde, de gente en movimiento. No provenimos de la izquierda. Y lo que hemos construido es un frente amplio que converge el pacto histórico que acaba de hacer una labor democrática y obtener un resultado histórico para la izquierda y el centro izquierda en Colombia. Pero hay muchas personas como yo que provienen del centro, que han gobernado, que han estado en el Congreso y que confluimos en una unidad nacional de frente amplio que ha propuesto Gustavo. Por eso no aceptamos la expresión de que Gustavo represente un extremo en Colombia, porque precisamente llegamos a dar el testimonio de vida de que no es nada diferente a la confluencia de una nueva generación, de unos nuevos valores y de una necesidad de paz que solamente representan el escenario político colombiano y Gustavo Petro. Muchas gracias. Ayer fue noticia, Gustavo, con las sociedades científicos, creo que la viste. Y fue a hacer esa declaración, básicamente, y es un enorme compromiso por la ciencia. No hay ninguna posibilidad de futuro ni de desarrollo sostenible si no hay acompañamiento, y no digo como retórica de la ciencia, sino un presupuesto construido sobre algo muy importante. Este Congreso, liderado por Iván Agudelo, lo ubicas, senador del Partido Liberal de Antioquia, logró elevar Colciencias a la categoría de Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se hizo al comienzo del gobierno. Al finalizar el nuestro comenzó el trámite, al finalizar nuestro gobierno hace 4 años, y al comenzar este gobierno el nuevo Congreso le dio el visto bueno final al proyecto. Pero el Ministerio de Ciencia y Tecnología se quedó siendo la misma cenicienta que era como el Departamento Administrativo de Ciencia, razón por la cual no ha habido avance, pero ya hay una estructura. Lo que ayer ocurrió es que Gustavo Petro se reunió con la comunidad científica y fue acompañado por el senador liberal Iván Liscano, que llegó como testimonio en Bogotá, como testimonio, como autor, digamos, y promotor del ministerio, a dar un testimonio también desde allí, desde el liberalismo y desde la ciencia. Es un científico, además, él reconocido, además, en un nivel que no mucha gente llega por la propia NASA, a hacer la declaración de compromiso con este que va a ser una de las prioridades del gobierno de Gustavo Petro. Digamos que pues para nadie es un secreto, yo le digo a Alfonso, que el café vive en 550.000 familias, que la mayoría son minifundistas de menos de 3 hectáreas, que el café pues es fundamental para nosotros en nuestra región y en Colombia, siendo el primer producto de exportación agrícola, y que si alguien tiene la vocación de defender el campo hoy, pues es Gustavo Petro. Él tiene claramente una política muy fuerte de protección al campo y que incluso puede llegar, y lo ha dicho él, hasta subsidios. Y cuando uno habla de subsidios al campo, eso no es comunismo. Pues el país más capitalista del mundo pues es Estados Unidos y subsidia toda su agricultura. Claramente la agricultura es un sector que es mucho más desprotegido que los otros sectores de la economía, pero es precisamente en el campo y en el sector rural pues donde hay más pobreza. Es decir, si usted compara los niveles de pobreza, de educación, de desnutrición del sector rural con el sector urbano, pues obviamente el sector rural tiene muchos más índices, mucho más bajos que los de la ciudad. Parte de eso es que se está migrando hoy casi todo el campo a las ciudades por las dificultades que tiene ese sector agrícola, sin hablar de la violencia, que es donde más sufren la violencia. Yo creo que si hay un candidato comprometido con la producción nacional y comprometido con el campo colombiano, pues es Gustavo Petro, digamos, es el candidato de los campesinos de Colombia, y así lo serán los campesinos, pues que son los cafeteros, pues que fundamentalmente son quienes, como lo digo, ha sido más que los cafeteros, más que unos campesinos más, han sido, digamos, la política que ha sostenido la economía social
de todas estas regiones, del eje cafetero, del Huila, del Cauca, de parte del Magdalena. Entonces, digamos que un gran compromiso, digamos, con el café y está en la propuesta de Gustavo Petro. Dos temas entonces. La política de transición energética en concreto. No hay ninguna posibilidad hoy de ningún país del mundo que esté asumiendo un gobierno que no haga parte de los acuerdos mundiales contra el cambio climático y por la defensa de la naturaleza. Ese ya no es un compromiso de Gustavo Petro, es un compromiso de Colombia. Hemos estado en todas las cumbres mundiales de defensa del medio ambiente y en todas nos hemos comprometido a trabajar en una transición energética que permita hacer el tránsito hacia la producción de energías limpias, lo que significa parar en algún momento la explotación de la naturaleza dejando una huella ambiental irreparable. Eso es básicamente petróleo, minería, etc. La transición en el mundo se ha planteado para unos 8 o 12 años. Colombia tiene unas reservas de cerca de 8 años. Estamos produciendo hoy 750.000 barriles diarios. Tenemos una capacidad incluso de aumentar, si hubiese apalancamiento financiero del mismo gobierno, a 1.200.000. Seguramente en un gobierno de Gustavo Petro habrá apalancamiento para continuar el proceso de producción y extracción de petróleo. Y esa va a tener un agotamiento a 8 años. La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué tal si no impulsamos desde ya la transición energética, producción de energías limpias, para que dentro de 8 años que haya agotamiento de reservas, tengamos la alternativa de producción de energías limpias? Por eso este nuevo gobierno, sea el presidente que sea, lo que pasa es que nosotros lo hacemos público, evidente, y asumimos el compromiso nacional e internacional de comenzar, primero, por no expedir más licencias de exploración que alarguen el proceso o eventualmente alarguen el proceso de explotación más allá de 10, 12 años, pararlas. No paramos ninguna de las licencias que ya se hayan expedido, es decir, la totalidad de las licencias expedidas hasta el día en que se posesione Gustavo Petro van a ser protegidas constitucional y jurídicamente y el gobierno de Gustavo Petro las va a respetar. Se ha dicho que entonces al día siguiente de la posesión de Gustavo Petro no va a haber más explotación. Miren ustedes la calidad de la mentira. No hay ninguna posibilidad de parar con contratos suscritos, también constitucional y legalmente respaldados. No hay ninguna posibilidad de que paremos esa explotación petrolera que además la necesitamos para incluso nuestro propio abastecimiento. Razón por la cual la transición va a ser, como es el cambio del gobierno de Gustavo, tranquila, pacífica, pero profunda, para que en 8 años, ojalá el país, nosotros no tendremos sino 4 gobiernos con Gustavo de presidente y esperamos que el siguiente gobierno respete esa línea de transición por el bien de la naturaleza y de la economía colombiana. Finalmente, hace casi 2 meses llegué a la campaña como jefe de debate y me tocó llegar al debate del perdón social. Después de esa Semana Santa que fue bastante agitada, nunca me han preguntado sobre el perdón social y ya lo veo como un tema bastante lejos de la campaña. Pero te voy a responder lo mismo que respondí en ese momento y que hoy ya, sin que sea el debate central, podemos hablar con más tranquilidad. Porque si tú recuerdas, el debate del perdón social se daba alrededor de si la campaña de Gustavo Petro iba a celebrar un pacto con criminales para obtener unos votos. La respuesta que di en ese momento fue que la dio Gustavo Petro en vivo y en directo. Esta campaña no negocia con criminales. Ahí no hay posibilidad de perdón social. No es para nada la visita de la Comisión Intereclesiástica a la cárcel de La Picota, no fue una delegación, como se pretendió decir, de la campaña de Gustavo Petro, sino fue una atención humanitaria de una entidad de prestigio internacional de más de 30 años que está conectada a Human Rights Watch y que ha tenido una labor de trabajo sobre todo por respeto a la vida y en contra de las masacres en las cárceles colombianas. Dicho eso, voy a hablar como exsecretario general de la presidencia del gobierno de Santos. Todo el proceso de paz se fundó aquí en Colombia y en el mundo sobre una teoría muy profunda de justicia transicional que implica una contradicción entre justicia y paz. Y ambas tienen que ceder un poco. La gente que se desmovilizaba quería
no tener ningún tipo de justicia y reincorporarse de una vez al sistema democrático colombiano. Pero las víctimas reclamaban cárcel para quienes los habían ofendido durante 52 años. La justicia transicional es un punto medio que tiene un poco de perdón social y tiene un poco de justicia reparativa y restaurativa. Toda esta construcción académica, doctrinal, jurisprudencial en el tribunal, en la Corte Europea, en la Corte Interamericana, en la Corte Constitucional Colombiana, de transición, se ha dado precisamente sobre este tipo de teorías. De la manera que era un debate que era absolutamente natural en Colombia, lo convertimos en un episodio aislado de una visita a una cárcel que por fortuna tuvimos la posibilidad de explicar, y hoy con la tranquilidad de no estar asediados, digamos, por acusaciones totalmente injustas y calumniosas de otras campañas, hoy lo podemos explicar con mucha más tranquilidad, y es que en la base de la sociedad siempre habrá, para hacer paz en medio de un conflicto, va a haber algún grado de perdón, y esta sociedad colombiana sí que ha perdonado bastante, y sabemos que hay que perdonar para poder tener una paz integral y duradera. No, pues sobre Mario Castaño es además el jefe de debate de Fico aquí en Caldas y una de las personas más cercanas en Colombia, inclusive en RCN. Mario Castaño, el día que salió el escándalo a nivel nacional, Mario Castaño ese día en RCN a mediodía estaba anunciando su apoyo a Fico, y que sería muy bueno que la campaña de Fico a nivel nacional explicara de dónde acá esas relaciones tan sospechosas. Pues sí esperamos que la justicia actúe, pues es que hubo grabaciones por más de 80.000 millones, y parte de lo que nosotros como gente de movimiento estamos apostando a Gustavo Petro es porque eso tiene que cambiar. ¿De dónde acá un congresista puede manipular 80.000 millones de corrupción, de contratos en Colombia y en Caldas, y la justicia no opere? Entonces nosotros como gente de movimiento sí queremos que eso cambie. Personalmente yo quiero que eso cambie, y por eso estamos con Gustavo Petro, porque Gustavo Petro significa darle un golpe contundente y mortal a esas estructuras políticas y corruptas que se han enquistado en la sociedad, y que aquí en Caldas no ha sido la excepción. Si quieres, entonces la última pregunta para cerrar. A ver, yo la pregunta que tengo es, doctor Prada, es, con ese programa tan bonito, tan amplio y tan profundo que presenta el pacto histórico, como para vivir sabroso en el país, ¿qué están haciendo el pacto histórico precisamente para eliminar esa resistencia que tiene la gente a que Colombia se convierta en un país como Venezuela y otros que tienen sistema precisamente por ser un gobierno? Tal vez no tengo sino una respuesta para usted, y es, de hecho hay hoy en todas las encuestas entre el 8 y la más grande, el 14% de indecisos que están pensando en si votan o no por Gustavo, a pesar de que tiene tantas mayorías. Si se decidieran en las próximas 48 o 72 horas, ganaríamos en primera vuelta sin lugar a dudas. Nuestras encuestas están llevándonos, las internas, a cerca del 48%. Si el 10% tan solo toma la decisión de intervenir, lo que ocurre en las democracias en estos momentos es que crece proporcionalmente a lo que expresa cada una de las campañas en las encuestas. Luego nosotros perfectamente deberíamos tener un crecimiento en estas 48 horas siguientes de 4 o 5 puntos, y con eso podríamos llegar a ganar en primera vuelta. ¿Cómo lograr efectivamente transmitir el mensaje de que este es un cambio tranquilo, que no va a ser, como usted lo menciona, una ruta al castrochavismo? Básicamente porque somos respetuosos, y Gustavo lo ha dicho de todas las maneras posibles, incluso hemos utilizado figuras radicales para comunicar. Uno, somos respetuosos de la Constitución. Ese programa bonito, que a usted lo llama bonito y sabroso, como lo llama Francia, es un programa muy respetuoso de la Constitución. No implica cambio constitucional de la Constitución del 91, no implica prórroga de periodos, no implica llevar la expropiación sin indemnización a la Constitución política para poder quitarle la tierra, la propiedad a las personas. Se fundamenta en la propia Constitución, en el respeto a la propiedad privada, al sistema económico, obviamente con cambios profundos en torno a cómo llevar esa Constitución a ser eficaz. ¿Qué es lo que quiere Gustavo Petro hoy? No cambiar la Constitución, ese no es el discurso. Lo que queremos es hacer realidad la Constitución del 91 como una carta de derechos eficaces. ¿Qué significa tener derechos eficaces en Colombia? Que las campesinas y los campesinos tengan tierra, como lo manda la Constitución, que tengan acceso democrático a ella, que los
las personas, como los jóvenes, tengan acceso a la educación desde el 0 hasta el grado universitario. De eso se trata el programa. Que las mujeres, madres, cabezas de familia, tengan la posibilidad, sin un empleo, cabezas de familia y solas, y doblemente pobres, como le correspondió a Francia Márquez desde Suárez en el Cauca, que tengan la posibilidad de medio salario mínimo que dignifique su existencia, no acabando la pensión, sino volviendo la pensión un derecho, como lo manda la Constitución Política. Es decir, cada una de las frases de Gustavo Petro lo que hacen es exactamente volver realidad la Constitución Política, no cambiarla. Y esa es la diferencia con un presidente autoritario que irrespeta la Constitución, que destituye las Cortes, que nombra el aparato electoral a su favor y que se convierte en un autoritarismo. Aquí, en la parte final, en nuestro volante que distribuimos por millones en Colombia, no debería pasar en un volante esto, pero lo tuvimos que hacer, derribando los fake news, derribando las mentiras. No expropiaremos, nos tocó hacer una declaración en una notaría, ¿la recuerda usted? Yo acompañé a Gustavo y a Francia, que además se armó una polémica de si eso era jurídicamente un documento vinculante o no. Y yo como abogado y jefe de debate de la campaña les decía, porque es que todo lo queremos volver un debate jurídico, es que esto no era un debate jurídico, era una comunicación política de voluntad ante los colombianos bajo juramento, de decir que vamos a respetar la propiedad privada, que se respetarán las creencias religiosas, porque dicen que vamos a acabar con las religiones en Colombia, que se respetarán todas las pensiones, porque dicen que les vamos a acabar las pensiones a los militares y que nos vamos a quedar con la plata de las pensiones para no pensionar a nadie, que vamos a fortalecer programas de subsidio como Familias en Acción, que son tan absolutamente importantes en la calidad de vida y en la dignidad de la existencia de jóvenes y familias en estado de pobreza. Todo esto nos ha tocado diseñarlo para poder responder esa pregunta suya de cómo no vamos para allá, pero tal vez el último mensaje es: el llamado hoy es a que no perdamos la esperanza como colombianos, a que no perdamos la posibilidad de cambio que representa hoy Gustavo. Si gente como nosotros, gente en movimiento, y aquí me paro como gente en movimiento, un equipo joven, dinámico, berraco, está aquí y estamos nosotros, es básicamente porque queremos que no pierda Colombia la posibilidad de un cambio tranquilo. En 200 años es la primera vez que vamos a tener una pareja de origen popular que ha sufrido la violencia en carne propia, que conoce el territorio colombiano y que se ha preparado para gobernar. Los vamos a acompañar para que ese gobierno sea de altísima calidad, en una lucha muy frontal contra la corrupción, como lo mencionaba Mauricio hace unos minutos, que es una batalla que tenemos que tener como principio de vida y que lo vamos a lograr, pero para eso requerimos el apoyo el próximo 29 de mayo de todo el pueblo colombiano.